Muy buenas tardes a todos. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Martes 6 de julio de 1971. El MIR responde a Frey. Ya. Saltémonos esto porque son ataques a la DC diciendo que la DC es de derecha y todas esas cuestiones. A nadie le interesa. Esto sí. ¿Qué es lo que dice el MIR de Frey? Aunque lo más probable es que sea exactamente lo mismo, pero igual vale la pena leerlo. El MIR responde a Frey. Dice, a partir del atentado que ultimó a Edmundo Pérez Sujovic, se creó una nueva situación política en Chile que llevó a un plano más agudo de conflictos políticos sociales que se venían cristalizando dentro del ascenso de la Unidad Popular al gobierno. Las clases dominantes y sus partidos representantes, el PE, el Partido Nacional, la Democracia Radical y el Partido Demócrata Cristiano, pasaron a una etapa más agresiva en su lucha contra la izquierda y el movimiento de masas por recuperar la cuota de poder perdido. Lograron la reunificación como clase. Bueno, saltémonos todo eso porque están hablando del 4 de septiembre y todavía están pegados con el 4 de septiembre. Veamos esto. Frey. Eduardo Frey toma el liderazgo de la contraofensiva de las clases dominantes en precisas condiciones que buscan conformar una imagen que esconda el verdadero objetivo de su ofensiva, que no es otro que detener el avance de los trabajadores que amenazan su interés y defender el poder de las riquezas que hoy detentan. Así Frey se representa como expresidente de Chile que regresa dada la muerte de su amigo, colocado por encima de los intereses sectores y observa abrumado la situación de su país y ofrece un camino. Su discurso está fundamentalmente dirigido a las capas medias urbanas y a la oficialidad de las Fuerzas Armadas que venían siendo cuidadosamente trabajadas por la derecha y el PDC. Levanta los mismos dos objetivos que inteligentemente venía planteando la DC después de la muerte de Pérez Sujovic: la disolución de los grupos armados, que no es otra cosa que la petición de represión contra el MIR y la represión sobre el UP para que rompa con la izquierda revolucionaria y que cese la campaña de injurias y calumnias. Bueno, ya están recordando de nuevo Puerto Montt. Si estos tipos sacan a cada rato Puerto Montt acá, lo que fue la, entre comillas, masacre de la Pampa Irigoyen, que masacre tampoco fue, porque eran 1000 pobladores versus un par de carabineros, y esos pobladores estaban armados también. ¡Ay! ¿Cuánto escribieron sobre esto? Ya, leamos esto nomás. Esto es lo que no importa. Dice, ya en las líneas anteriores nos referimos a la importancia que le conferimos y el entendimiento entre la OP y nosotros, a los frutos que este entendimiento ya ha dado. Durante los últimos meses, en innumerables ocasiones, distintos sectores y personeros del OP se han referido críticamente a algunas posiciones que sostiene el MIR. Paradójicamente, ha insistido con mayor firmeza el Partido Comunista en los mismos días que la DC y la derecha arremetían contra la izquierda y el movimiento masa. Eso es cierto. Ustedes se van a sorprender, pero acá el Partido Comunista era un partido, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Para la izquierda era un partido soya, transaquero, debilucho en el sentido no que débil de poder, sino débil en sus convicciones, a eso se refería. Y llamaba ultraizquierda al MIR, que buscaba la vía democrática. Yo no encontré obviamente algunas contradicciones de Luis Corbalán, que de repente saca sobre la vía armada, pero
pero muy, muy sutilmente. Pero lo que sí podemos ver claro es que después la Unidad Popular en el año 73 se va a fracturar la UP y el Partido Comunista va a quedar solo con el Partido Socialista que estaba en la línea de Allende y los demás se van a radicalizar. En serio. Bueno, no era nada, miren. Secretaría Nacional del Movimiento Izquierda Revolucionaria era simplemente atacar a la DC que era de derecha. Miren que son, fíjense lo hipócrita que son, miren, por lo que ponen. Pérez Ujovich, asesinato, creó una crisis política, porque lo que decían estos tipos es que la BOP fue instrumentalizada por la derecha, aunque nunca hubo vínculo de la derecha con la BOP, nada. Pero estos tipos dicen que la acción de la BOP fue instrumentalizada por la derecha para mostrarse como ellos los victimarios, o sea, perdón, como las víctimas. Pero acá después muestran, General Schneider, la derecha lo asesinó. Y acá pone, Pérez Ujovich, su asesinato creó una crisis política. No ponen la izquierda lo asesinó, no, pone su asesinato creó una crisis política. Y acá la derecha lo asesinó. Esto es interesante, esto yo lo voy a anotar porque son datitos sobre la BOP. La BOP es bastante desconocida. Aunque hay grupos menos conocidos, se lo aseguro. Yo he descubierto unos grupos que no hay ni datos, nada. Ni siquiera en el Centro de Estudios de Miguel Enrique, nada. Como el Movimiento Ranquil, como el Partido Comunista Revolucionario, que hay un artículo en Wikipedia, pero es terrible chico y no sirve. El MR2 también. No solamente estaba el MIR y el BOP en esta época. Bueno, acá se están burlando de Sergio Nofre Jarpa. A ver, ¿qué esto fue? Alimento, ropa y cambios del cónsul. No. Una vía agraria campesina. Esto está interesante, ¿eh? Podemos leer esto. Una vía agraria, la hacienda campesina. ¿Por qué está interesante? Y es una de las críticas del MCR. No sé si acá lo van a hacer, pero es una crítica que surgió en el 72, esto en el 71. Y era una crítica directamente a la UP porque decía, están cambiando al patrón reaccionario por el patrón Estado. Porque lo que quería hacer la UP no necesariamente era darle las tierras a los trabajadores, que era uno de los motores del Frente de Masas que había creado el MIR con el MCR, sino querían hacer simplemente haciendas estatales. Ese era el plan. En muchas de las haciendas que habían expropiado querían hacer las haciendas estatales y que los trabajadores siguieran trabajando simplemente como un cambio de patrón nomás. Así es la cuestión. Dice, en estos momentos existe una gran discusión en torno al avance de la reforma agraria y específicamente sobre las nuevas formas de asignación de tierras, de organización de la producción agropecuaria, del trabajo, del carácter que debe tener la unidad de producción que reemplace el asentamiento. Después de 7 meses de gobierno de la Unidad Popular, la situación en el campo sigue, por un lado, estática y por otro lado, altamente explosiva. El campesinado todavía no conoce la definición oficial sobre la nueva organización del campo y el destino que tendrá el proceso revolucionario que el campesinado siente como objetivamente necesario. En los fondos expropiados por el gobierno popular, la situación se mantiene estática. El campesinado todavía no se le presenta la alternativa oficial de la organización que sustituye el asentamiento y que permita un desarrollo económico basado en el trabajo directamente social y no en la explotación. En la mayoría de aproximadamente 800 fondos expropiados se han formado preasentamientos obligando a muchos campesinos a quedar cesantes por no tener cabida en el predio, situación que los campesinos no comprenden y que está en la total contradicción con el programa de la Unidad Popular, es lo que yo le decía.
Y los constantes llamados a aumentar la producción y dar batallas por ella. Claro, eso es lo irónico, porque muchos campesinos de ultra izquierda, no campesinos de derecha, decían, ni siquiera con los patrones no explotaban tanto. Porque después llegaba un funcionario de la Cora, llegaba Chonchol, o incluso Allende que decía, vamos compañeros, sigan produciendo más, hágalo por el país, produzcan, trabajen sin cesar. Y, y después estos campesinos decían, bueno, nos estamos liberando supuestamente de un latifundista explotador para transformarnos en explotados del Estado. Esa es la ironía. Ocurre que los campesinos que pasan a ser socios asentados abandonan las organizaciones sindicales para incorporarse a las federaciones de asentamientos controladas por la democracia cristiana. Algunos de los funcionarios de Cora que vienen del gobierno anterior y que todavía vienen ocupando cargos de importancia extorsionan a los campesinos negándole el crédito si no ingresan a la federación de asentamientos y al tramitar de la expropiación anhelada. Por todo campesinos son acompañados paso a paso por los dirigentes de la Federación de Asentamientos DC. ¿Cuáles han sido hasta ahora los planteamientos de los diferentes partidos de la UP para sustituir los asentamientos? Sabemos que mucho se ha hablado de la hacienda estatal y que la redacción ha montado toda una campaña en su contra, se los dije. Se le ha dicho a los campesinos que pasarían a ser esclavos del Estado, que perderían la hacienda estatal todo derecho sobre la tierra y sobre el producto de su trabajo. Pero un planteamiento de este tipo no ha sido discutido directamente en la OP y si bien la campaña latifundista ha hecho gran alarde de la creación de la hacienda estatal, es la verdadera, que es hasta el momento no existe ninguna y que en la forma descrita tampoco va a existir, se lo aseguro, en el año 72 lo van a ver. Recién estamos en el año 71 acá. Voy a anotar esto sobre la hacienda estatal. Reforma agraria. Estamos en la página 16. Dice, proposición del PC. El Partido Comunista ha entregado un documento sobre la política de asignación en el cual explica lo que, a su modo de ver, debe ser la organización del área expropiada. El documento parte diciendo que una de las principales limitaciones del proceso de la reforma agraria nacional lo constituye el hecho de que el sistema de expropiaciones y la consiguiente constitución de los asentamientos no logró romper la actual estructura predial, ni creó una nueva conciencia de integración y responsabilidad de clase en el sector campesino. Se plantea así que la más seria limitación de la concepción del asentamiento democristiano radica no en impedir el desarrollo de nuevas relaciones de producción superiores, sino de haber favorecido la creación de una conciencia de integración dentro de un sector, el sector campesino. De allí deduce el PC que el periodo que media entre la formación del asentamiento, la asignación de la tierra a las cooperativas de asentamiento, que normalmente debía ser de 3 años, impide que el campesino se sienta realmente como gestor auténtico del proceso de la reforma agraria. Y es por eso que el PC considera como solución a esta situación, que según su opinión es de suma gravedad, ya que hay que considerar que al momento de la expropiación, de la toma de posesión, es cuando el campesino está más dispuesto a colaborar y participar plenamente en el proceso. Obvio, es porque literalmente tiene ahí, es como alguien que está hambriado y le ponen un plato en la mesa. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Está más dispuesto que nunca para comérselo. Es así que se propone asignar inmediatamente a las cooperativas asignatarias integradas las tierras de los fondos expropiados. Estas cooperativas asignatarias integradas estarían formadas por 2 o más predios colindantes o funcionalmente vinculados o predios expropiados a los cuales se integran minifundistas, pequeños propietarios o comunidades colindantes. Listo. El criterio fundamental para la formación de tales cooperativas sería, pues, su ubicación geográfica. Estas cooperativas son las asignatarias de la tierra sin que hubiera un periodo de control social a través del Estado sobre la expropiación y asignación, pasando los socios cooperados inmediatamente a ser dueños de la tierra.
Tendríamos así, a semejanza de las actuales cooperativas regionales, un vasto sistema de propiedad cooperativa en el campo, sin participación del Estado en ellas, con una orientación y una esencia claramente mercantil y capitalista. La cabida, es decir, la posibilidad de formación de socios cooperados, estaría a diferencia del actual sistema basada en un cálculo de producción potencial, por esencia se mantienen en proposición al PC normas similares a las utilizadas hasta ahora. Después dice la proposición, del MAPU. El MAPU propone dos formas diferentes de organización de los fondos expropiados. La primera es la corporación comunal propietaria de los bienes expropiados a través de una asignación hecha por CORA, según las normas legales vigentes. Los predios pasarían a ser unidades de producción a quienes la corporación comunal cobra un arriendo por el uso de la tierra, infraestructura, etc. Esta tasa de arriendo se cobraría según el MAPU basada en un cálculo sobre la capacidad potencial de la producción del predio. El MAPU plantea que debe haber producción capitalista y que mediante el cobro de ese arriendo se aseguraría no solo un financiamiento de la reposición del capital una vez gastado, sino un flujo de capital capaz de fomentar un desarrollo comunal fuerte. La otra forma de organización propuesta por el MAPU es las haciendas estatales, que se formarían en los casos de predios que hubiera, uno, una fuerte concentración de capital y dos, condiciones geográficas y ecológicas que dieran claramente a los predios una importancia de carácter regional o nacional. 3. Producción de una gran exigencia tecnológica y 4. Tierra susceptible de perder su fertilidad y 5. Tierras donde se realicen inversiones de larga maduración. En otras palabras, las mejores tierras que pudieran encontrar van a ser las haciendas estatales según el MAPU. Que los campesinos se queden con estas tierras pencas que no nos interesa, que está en un cerro lleno de piedra, y que se las queden. Nosotros vamos a crear las haciendas estatales en las mejores tierras. En los fundos, en los latifundios con mayor producción de trigo, esa va a ser la hacienda estatal. Si bien estas haciendas serían de carácter estatal, la producción seguiría siendo capitalista y los campesinos tendrían el carácter de asalariados. O sea, van a estar recibiendo plata del Estado para trabajar en la hacienda que supuestamente iba a ser subdividida de estos campesinos, pero ahora van a ser del Estado. Los campesinos no tienen aquí derecho sobre el capital ni sobre los excedentes, con excepción de este último caso de que la parte se distribuya. Siguiendo esta concepción capitalista, el manejo de la hacienda está a cargo del administrador como representante del Estado, internamente y ante terceros. ¿Qué les dije yo? La hacienda campesina, el planteamiento del Partido Socialista difiere completamente de los descritos arriba. La hacienda campesina propuesta por socialista pretende sentar las bases para el desarrollo de una conciencia revolucionaria del campesinado. La hacienda campesina tiene como forma de expresión de poder real a los campesinos, la Asamblea General de todos los campesinos mayores de 16 años. El trabajo productivo está organizado en grupos de trabajo y cada grupo elige democráticamente un responsable. Esta forma, junto a sus compañeros de los otros grupos, un comité de trabajo, y en este comité se coordina el trabajo productivo y se elabora un plan de explotación que, una vez listo, debe ser sometido a la aprobación de la Asamblea General. La hacienda campesina sienta también las bases para la eliminación gradual de las relaciones de la producción capitalista al ir creando relaciones socialistas entre las diferentes haciendas de una región. El carácter del trabajo comienza a cambiar igualmente y adquirir forma socialista al transformar al trabajador, no en un asalariado, sino en un trabajador que determina sus propias relaciones a través de un órgano de expresión del poder real, la Asamblea General, y a través de un financiamiento presupuestario de la producción. Dentro de las haciendas campesinas y sus relaciones con toda la sociedad se comienzan a desarrollar nuevas formas. Las haciendas campesinas siguen en un principio produciendo mercancías, pero los traslados, tanto en dinero como en máquinas e insumos de una hacienda a la otra, ya carecen de las características mercantiles. El traspaso se hace de acuerdo a las necesidades sociales y no de acuerdo a las necesidades de acumulación capitalista. Se comienza, pues, a destruir no solo la base de la producción mercantil en general, sino todas las relaciones que ella implica, dice el documento del PS. La hacienda campesina interpreta la necesidad histórica objetiva aludida por nuestro compañero presidente en su mensaje al Congreso de crear las estructuras intermedias de una forma social en su transición a la superior. Interpreta la necesidad de crear la estructura de reemplazo de las formas capitalistas,
permite el proceso de transición, pero no hace concesiones a las relaciones impuestas a la sociedad burguesa. El PS sostiene que solo en la medida en que se contribuya a crear el poder campesino, habrá condiciones para que sobre la base del estímulo ideológico y político se puedan enfrentar las cuestiones complementarias del desarrollo de las fuerzas productivas. De otra manera, los intentos de dar batallas por la producción serían meramente problemas administrativos, asegurando una eficacia del aparato estatal para ofrecer garantías de crédito, asistencia técnica, etc. Pero sin una lucha política que reconozca una amplia participación de la clase campesina en la lucha contra la burocracia, todos estos intentos necesariamente deberían, y lo están demostrando en la práctica, pasar a transformarse en trabas del proceso de cambio de nuestra sociedad. ¿Qué pasó acá? Ya, no, vamos a leer esto. Están haciendo una crítica de que las masas no están organizadas. Y ahí ustedes demuestran en dónde estaba una muy buena parte del voto por Allende. No estaban ni ahí, votaron por Allende porque dijeron, este tipo va a hacer los cambios, igual con Boric. Allende lo va a cambiar todo lo va a cambiar Allende. Los mapuches, mire, fíjense este datito. Los mapuches, grupo detonante de la revolución. Esto lo vamos a leer. Voy a anotarlo. Los mapuches. Página 21. Y dice así, escrito en 1967, pero editado solo este año por Isira, o no, que dice Ictra. Oh, está muy borrosa, parece que dice Isira. El libro La cuestión mapuche de Alejandro Saavedra cobra plena actualidad frente al despertar político de los indígenas chilenos, especialmente en los campos del sur del país. El objetivo del libro, según su autor, es explicar cuál es la situación de los mapuches, su posición de clase y los mecanismos a través de los cuales son explotados para borrar la concepción tradicional de que su miseria y atraso se deben al aislamiento social en que viven. Su situación actual no se debe a un aislamiento ni a una marginalidad como tampoco a una subcultura, sino que han sido incorporados dentro de una sociedad a una estructura de dominación, señala Saavedra. Y prueba esto que agrega que el sistema de leyes para indígenas que se le ha impuesto violentamente exigiéndoles que lo respeten, respecto a esto último el libro señala, cito, el mapuche no ha tenido nunca una participación efectiva en las decisiones políticas que lo han afectado. Las leyes, la constitución, las instituciones existentes le han sido impuestas, no han sido consultados y no las han aprobado en ningún medio. Decir lo contrario, son solo argucias. Y así no solo la posición factual que ocupan las estructuras de poder le han sido impuesta al mapuche, sino también la legitimidad de la institución que institucionaliza y sanciona. Fenómeno que no es exclusivo de la población mapuche, sino la clase dominante en su conjunto. La cuestión mapuche, en su primer libro de Saavedra, sociólogo de 30 años, no me diga un sociólogo, de la Universidad de Concepción, saltémonos todo eso, bla, 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 bla. El libro clasifica en su primera parte los distintos conceptos que sirven para definir al mapuche. Para la mayoría de los chilenos señala que los indígenas constituyen una raza distinta, a lo que se le agregan adjetivos tanto positivos como negativos. Se dice, por ejemplo, que es altiva y valerosa, que ama la independencia, que es atrasada con escaso desarrollo mental, floja, etc. Se habla incluso de diferencias y se mantienen en el aspecto físico, biológico y psicológico. Se considera el mapuche biológicamente diferente al chileno como también su cultura. En resumen, dice el libro, el mapuche es definido corrientemente entre grupos extrasociales y eso tiene una consecuencia inmediata. Las características que se le atribuyen para bien o para mal son más bien permanentes e inmutables que sujetas a cambio. He aquí un importante recurso para legitimar la relación entre otros grupos que mantienen con ellos. El tipo de relaciones que se mantiene con ellos de superioridad y dominio pueden ser sancionados en términos raciales y de hecho así sucede y estas relaciones de superioridad no pueden cambiar porque los rasgos raciales permanecen. Y el mapuche no es indiferente a tales apreciaciones. Su agresividad innata y su desconfianza son sus mecanismos de defensa.
Los desarrolló desde el momento en que comenzó a ser dominado y explotado. Los mapuches son un grupo detonante y esta característica la tiene ahora, que se ha agudizado en las luchas de clase y ha surgido una vanguardia revolucionaria, una importancia extraordinaria, ya que los tornan más receptivos en la lucha por la revolución, señala Saavedra. Antes, sin embargo, la movilización de los indígenas era difícil, porque la ausencia de los factores ya mencionados se unía a la incapacidad de los partidos tradicionales para llevar adelante. La agresividad de los mapuches suponía además una movilización armada que no podía apoyar ni siquiera a la izquierda tradicional. Sí a la movilización. La población mapuche alcanza aproximadamente 366.000 personas. De esta, la inmensa mayoría se encuentra en el sector rural. Hoy en día son supuestamente 1 millón de mapuches, pues si es el chiste, hoy día son como 1 millón, 1,5 millones que se identifican como mapuches. Y uno va a ver la cara del tipo, como a mí me tocó una vez en la cuestión de la votación del apruebo y el rechazo, y hubo un tipo que tenía los dos apellidos italianos, ojos azules, rubio, y decía que era mapuche. Y estamos hablando acá en los años 60, 70, 366.000 mapuches. Bueno, su ubicación geográfica se extiende entre las provincias del Biobío y Osorno, pero fundamentalmente la provincia de Cautín. Ojo con el cautinazo, ¿eh? Allí la población mapuche representa el 25% de la población total de la región, concentrando el 98% de la población mapuche total. Teniendo en cuenta además la característica de esta provincia, grandes latifundios formados por la usurpación de tierras que se le hizo a los mapuches, 30.000 cesantes y personas subutilizadas en la agricultura, condiciones de vida miserables en el campo, etc., no resulta difícil comprender el alto grado de movilización alcanzado por los mapuches. He encontrado unos datos pero exquisitos con respecto a los araucanos en esta época, ¿eh? O bueno, una parte de los araucanos en esta época. Si yo les dijese que existía un grupo terrorista que hacía exactamente lo mismo que la CAM, y no es el MCR, no estoy hablando del MCR, estoy hablando de un grupo terrorista que era mapuche, que hablaba de restituir las tierras ancestrales, ¿ya? En la época del UP, y también estaban presentes más o menos en la época de Frey, pero principalmente el UP. Ojo con eso, espéralo para marzo. Ya, saltémonos toda esta cuestión porque sigue relatando cuestiones miserables y leceras. El engaño descubierto, los yanquis, Ho Chi Minh, así conspira a la derecha. Saltémonos todo esto. Sobre la nacionalización del cobre. Se busca a estos asesinos. Cualquier información sobre su paradero se ruega hacerla llegar a la opinión pública chilena. Diego Izquierdo Méndez, joven derechista, asesinó al general Schneider. Juan Luis Bulnes Cerda, joven derechista, asesinó al general Schneider. Andrés Guido Antonci. Ya, listo, dejémoslo hasta acá. Cambiemos a la página, o sea, a la siguiente revista. Mr. Nixon, que pague Moya. Ya es por las expropiaciones, por la nacionalización. 20 de julio de 1971. Revelaciones del caso Schneider. ¿Estaba Frey metido en el complot de Bio? ¿Ya cuánto es? Oh, pero si hablan más que... Es que son pura... O sea, no existe ningún vínculo entre Frey y lo que pasó con Schneider, po. Pero acá son pura... Es puro humo. Y no quiero leer 3 páginas de puro humo, de algo que nunca pasó, de suposiciones de punto final. A ver, voy a ver, ¿lo leo o no lo leo? Pero consideren mi garganta también. ¿Lo leo o no lo leo? Ustedes dicen.
Ya lo voy a leer. Ya que PR fue el único que respondió. Ah, PR, que me acelere estas cuestiones. Oh, no, eran 4 páginas. Eran 4 páginas. Quiere enterarse de las papas. Ya veamos. Frey está metido. Página 4. Ya, garganta, prepárate. Todos los implicados en el complot sedicioso que terminó con el asesinato del general René Schneider y que se encuentran acusados de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado han contestado ya los cargos que formuló en su contra el fiscal militar Fernando Lyon, encargado de instruir la investigación. Casi toda la élite de la oligarquía chilena se encuentra trabajando junto a sus abogados para reunir suficientes antecedentes que finalmente hagan a los tribunales de justicia revocar la sentencia propuesta por el fiscal, disminuyendo en este modo las condenas. Los principales motores intelectuales que no lograron evadir la acción de la justicia o se encuentran en la cárcel o libertad condicional han contestado en forma pública las acusaciones del fiscal, aprovechando de paso mencionar la participación del resto de los cerebros del complot que gozan la libertad. Tal es el caso de Roberto Bió, que demostrando una vez su honorabilidad acusa directamente a Eduardo Frei. ¡Ah! Ve, agradezcan a PR que vamos a leer esto. Ya, en lo que está diciendo Roberto Bió, que acusa directamente a Eduardo Frei y su gobierno de haber estado en conocimiento de todo el plan puesto en marcha para impedir que asumiera el candidato de la Unidad Popular. El exmandatario y parte de su gabinete tuvieron que prestar declaración ante el fiscal, pues no solo vio que mientras duró la investigación se negó a hablar, los mencionó. En la declaración de Julio Fontecilla, Raúl Igualt, Julio Antonio Buchón, León Cosmeli y otros aparece textualmente: me dijeron que existía completa seguridad en el triunfo de la operación. El gobierno estaba en antecedentes de lo que se planeaba y más aún estaba de acuerdo. Por otra parte, 2 personas que contaban con la confianza plena de Frei, ocupando cargos tales como el comandante en jefe de la guarnición, Camilo Valenzuela, y el comandante en jefe de la Armada, Hugo Tirado Barros, fueron declarados reos por la participación que les ocupó en el complot. A pesar que la investigación se encuentra completamente terminada, muchos interrogantes quedaron sin contestar. Existe la certeza de que no todos los que debían ser condenados recibieran su castigo. Hubo un momento en que todo se hacía suponer que la olla sería destapada y que se conocerían los nombres de todos los cabecillas. Con numerosas pruebas en la mano, el fiscal Lyon pidió a los tribunales de justicia el desafuero de Raúl Morales Adrazola, senador de la Democracia Radical. Su nombre había sido mencionado de infinidad de veces durante el proceso. Pero la Corte Suprema se encargó de hacer justicia y Morales Adrazola solo declaró por oficio, al igual que su amigo Francisco Bulnes Sanfuentes, senador del Partido Nacional, negando, como es lógico, todos los cargos que se le formulaban. Todos ellos, junto a los personeros democristianos que tuvieron participación en el complot, coincidieron en señalar a Roberto Bió como único cerebro del plan. Obviamente, le tiraron todo a Bió. Coartadas perfectas. A través de las declaraciones tratan de establecer el porqué de su contacto con Bió, aunque la mayoría de ellos lo niegan rotundamente. Bió es el único que dice que Frei estaba, pero los demás dicen que no. Pues que haya ido plata por ahí, no sé. No sé, pero alguien chueco como Frei no... Tengo que investigar más esta cuestión. Vicente Huerta Celis acudió a una de las primeras reuniones realizadas por los sediciosos en una casa ubicada en la calle Príncipe de Gales, en un automóvil Mercedes-Benz de color azul. No, esto ya está repitiendo sobre el plan. Veamos esto. A pesar de todo esto, la participación de cada uno de los cabecillas intelectuales está estampada en el proceso, especialmente a través de las declaraciones de Julio Fontecilla, cuñado de Roberto Bió y uno de los principales lugartenientes. Fontecilla relata que a partir del 4 de septiembre, numerosos jerarcas derechistas y altos jefes militares de carabineros comenzaron a reunirse con su cuñado con el fin de planificar una acción conjunta que impidiera que Salvador Allende asumiera la presidencia de la República.
La idea era formar un gobierno fuerte que representara las fuerzas democráticas del país y que diera seguridad a todos los chilenos. Con esto estaban de acuerdo los generales Camilo Valenzuela del Ejército y Vicente Huerta de Carabineros, el almirante Hugo Tirado Parros de la Armada, el general Joaquín García de la FACH y numerosos políticos representantes de los partidos derechistas. La democracia cristiana no había tenido un pronunciamiento oficial, pero se empezó a saber que en cierta forma el gobierno estaba en antecedente de lo que estaba pasando y que se daba un visto bueno siempre y cuando no apareciera implicado el presidente Frei, dice textualmente Fontecilla en su declaración. O sea, Fontecilla también decía que Frei sabía. Después de sostener una conversación con Guillermo Carey, enlace de Frei con Bió y socio del ex ministro Andrés Saldívar, Fontecilla pudo establecer cuáles eran los pasos para paralelamente estaban tomando los personeros derechistas de la democracia cristiana para llevar a práctica el complot. Por esos días el candidato Jorge Alessandri debía entregar una declaración oficial. Se pretendía que allí se estableciera que él renunciaría al cargo presidencial en el caso de que fuera elegido por el Congreso. De inmediato se llamaban nuevas elecciones, en las cuales se podía presentar Eduardo Frei. Su triunfo sobre el candidato de izquierda era cosa segura. El nuevo gobierno tendría participación militar. El ministro de Defensa sería Roberto Bió, el comandante en jefe del ejército, uno de los hombres de más de confianza del mandatario, el general Camilo Valenzuela. Para ello, aumentar la situación caótica de que debía vivir el país durante... Oh, se me perdió, acá está. Acá está. Vivir el país en esos días y acordó entregar un informe económico que sembrara el pánico y que pusiera aún más en evidencia cuáles serían las desventajas de que asumiera en nuestro país un gobierno de izquierda. 4 ministros integraban el gabinete de Frei y estaban de acuerdo en renunciar a sus cargos para que estos fueran ocupados por el personal militar. Ellos serían Sergio Saprelot, Andrés Saldívar, Carlos Figueroa y Patricio Rojas. Se defienden, contestando a los cargos que se formula al tribunal en cuanto si se tuviera conocimiento de lo que posteridad del 4 de septiembre se hubiera insinuado al presidente de la República acerca de la formación de un gabinete de administración, hecho que ocurriría después de la exposición que hice en la situación económica del país, debo declarar lo siguiente. No tengo conocimiento de que se haya hecho ninguna insinuación en ese sentido al presidente, dice Andrés Saldívar, en su declaración del 4 de marzo en ese año. El exministro de Hacienda entrega una larga justificación del porqué de su informe económico. Según él, la Unidad Popular rompió un compromiso de honor que había hecho con el gobierno y en relación que no entregaría ninguna información de la situación económica del país ni de las medidas que se tomarían en caso de producirse un pánico financiero a raíz del triunfo de la UP en las elecciones presidenciales. Saldívar se enojó y dice a raíz de las declaraciones formuladas por Pedro Vuskovic, resolvió dar a conocer cuál era la situación económica del país con posteridad al 4 de septiembre. Ya sentémonos todo eso porque es el supuesto, o sea, me refiero a la avalancha económica que hubo porque la gente sacó su plata de los bancos y todo eso. Todas las denuncias fueron escuchadas. A partir de ese momento el clima se vuelve más propicio para los planes complotadores. Era la ocasión en que se debía poner en práctica otra de las etapas que formaban parte de la operación. Los atentados terroristas, la internación de armas y las reuniones continuas entre los cerebros del complot fueron denunciados al gobierno por el propio candidato triunfante Salvador Allende. El ministro del Interior, Patricio Rojas, tuvo en sus manos un detallado informe de la situación de cada uno de los principales cabecillas del complot. Lo mismo fue dado a conocer por el director de investigaciones y el director de Carabineros. Sin embargo, no se ordenó a vigilar en forma permanente a Bió ni a ningún otro cerebro. El gobierno democristiano estaba más preocupado de vigilar a los grupos de extrema izquierda, que para ellos seguían siendo un peligro. Así lo hicieron saber por medio del ministro del Interior a un general del ejército que también solicitó vigilancia sobre Bió. Sin embargo, el ministro del Interior, Patricio Rojas, a través de su declaración y después de hacer una apología de lo que significó la administración de ese para el país, niega haber recibido alguna denuncia que se relacionara con la acción de los complotadores. Solamente se refiere a las actuaciones que se realizó el gobierno en relación a la acción subversiva de grupos extremistas. Rojas se enorgullece en señalar que en muy poco tiempo pudieron detectar un foco guerrillero en Chaihuín, una escuela de guerrillas en Guayacán y un arsenal del MIR en un departamento de la calle Huelén. Mire, esto es un dato interesante.
página 6. Únicamente dice que el general Vicente Huerta me informó haciendo entrega de antecedentes escritos en los cuales se consignaba un personal al servicio de la inteligencia que había tomado en contacto con Bio. En dos oportunidades de no se colegía ningún antecedente cierto en cuanto que el referido general estuviera participando o proyectando alguna actitud que indicara culpabilidad en un plan subversivo. Huerta era un hombre de confianza de Patricio Rojas y por esto el exministro no dudó en comprometer a su palabra alegando la inocencia de su colaborador. Al parecer Patricio Rojas no estaba bien informado en la vida privada del general y es por esto tal vez que no se enteró de los numerosos viajes que éste realizaba para reunirse con Bio. De otra forma no se explica que no estuviera al tanto del complot que se había puesto en marcha. Nadie sabe nada. La declaración de Patricio Rojas está ratificada por otro de sus colaboradores más cercanos a la vez de camarada de partido. El ex subsecretario del Interior, Juan Achurra, también niega que se hubieran formulado denuncias en relación a las acciones de algunos grupos derechistas que estuvieran complotando. O sea, acá la DC se está lavando las manos por si acaso. Contestando si el ex ministro del Interior, Patricio Rojas, había recibido con posterioridad al 4 de septiembre antecedentes e informaciones sobre la actividad del general Roberto Bio, debo dejar establecido que ni la Dirección de Carabineros, Investigación y el Servicio de Inteligencia Militar a cuyo cargo estaba la vigilancia de Bio, como asimismo los personeros de la Unidad Popular que tenían contacto directo con el gobierno informaron o denunciaron nunca el atentado que fuera víctima del general Schneider, ni de actuaciones en relación al intento de secuestro de Isla Churra. Utilizando la política de resguardarse mutuamente la espalda, el subsecretario firmó además un certificado donde ratifica la buena conducta del general de Carabineros Vicente Huerta. Al igual que Patricio Rojas, desconocían por completo los estrechos lazos de amistad que unían a Bio y a Huerta y lo que estos planeaban. De esta manera, tan cuidadosamente como fue planeado el complot sedicioso, los cerebros participantes lograron evadir la acción de la justicia. Los fieles ministros de Frey utilizaron las mismas palabras para defenderse y defender al exmandatario. Ya hemos dicho que la mayoría de los implicados en el plan sedicioso contaban con completa confianza, pues sabían que serían apoyados por el gobierno y más aún, los hombres de confianza de Frey estaban participando en la operación. ¿Qué hacía mientras tanto el exmandatario? Con una visión más futurista, Frey fundó a mantener siempre la imagen del político correcto que da garantías. Si el plan fallaba, por otros medios se podría derrotar al gobierno del UP y la derecha necesitaba un líder que uniera las fuerzas junto a los más reaccionarios de la DC. Por lo tanto, el nombre del expresidente no podía estar vinculado con el resto de los complotadores. Días después que Allende asumió la presidencia, declaró Julio Fontecilla ante el fiscal militar, dando a conocer gran parte del plan. A raíz de esta declaración, el fiscal resolvió enviar un oficio a Frey para que contestara algunos cargos que se le formulaban. Más que la respuesta a un interrogatorio, Frey rasgó su vestidura mostrando cuál había sido su forma de actuar durante el tenso periodo que vivió el día de la elección hasta el 4 de noviembre. Cito: cumplí con el compromiso adquirido en el país de garantizar las elecciones libres y entregar un mando a quien resultara elegido. Esto quedó demostrado la misma noche en que la elección, cuando el país tuvo a través del ministro del Interior información oportuna de los cómputos, y dice el expresidente en su declaración: no supo el que antes de entregar los cómputos oficiales. Patricio Rojas llamó al candidato de la derecha asegurándole que había triunfado. ¿No fue a él quien llamó a un general pidiéndole que esa misma noche se diera un golpe militar y que las Fuerzas Armadas apoyarían posteriormente al retorno de la presidencia? Estas preguntas quedan sin respuesta, pues Frey, utilizando el mismo método que emplea en sus discursos, hace un llamado para no continuar con las campañas de calumnia. Me duele profundamente como expresidente de Chile y como chileno que después de que las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Dirección General de Investigaciones se sacrificaran duramente de varios meses situaciones extremadamente riesgosas en que descubrieron encontrarles focos de subversión y los dominaron sin víctimas, cumpliendo con su deber en forma ejemplar, estén siendo puestos a la difamación y a la calumnia. Por eso mismo me resulta incomprensible y aberrante que alguien que haya tenido la osadía de afirmar que el señor general Schneider hubiera estado de acuerdo con los planes de los complotadores, dice Frey en su declaración, pero haciendo gala de su frágil memoria. El exmandatario se le olvidó quién mencionó el nombre del general asesinado fue otro de sus hombres de confianza. El general en retiro es Camilo Valenzuela, comandante en jefe de la guarnición, jefe de la plaza y comandante en jefe de la segunda división del ejército,
declaró ante el fiscal que había aceptado dialogar con Roberto Bió, después de tener el permiso del general Schneider. Frey aún estaba en el poder cuando Camilo Valenzuela comenzó a reunirse con el resto de los complotadores. Además, él era uno de los jefes principales de la operación. A mediados de septiembre recibí un llamado de Raúl Igualt, quien me indicó que ocurriera lo mismo en las calles de los militares. Llegué a una casa y el propio general Bió me abrió la puerta, declara Valenzuela. El objeto de la reunión era conocer cuál era la posición que tenía el ejército frente al resultado de la elección. Valenzuela no informó cómo debería haberlo hecho al comandante en jefe del ejército, el general Schneider. Otro de los altos jefes de las Fuerzas Armadas, que sostuvo reuniones con Bió, tampoco creyó necesario informar a su superior del objeto de estas reuniones. Y a pesar de esto, días después las elecciones fue nombrado comandante en jefe de la Armada por el presidente Frey. ¿Quién mandará el presidente? Perdón, ¿quién mandaba el presidente? Los desesperados esfuerzos realizados por los principales cerebros del complot para demostrar la inocencia crean muchas interrogantes. De la lectura de las declaraciones de Frey, su ministro y sus principales jefes de las Fuerzas Armadas, ahora en retiro, se desprende que realmente no existiría un contacto directo como debería ser entre el ex primer mandatario y su ex gabinete y los oficiales de su confianza que conspiraban con Bió. Es la única explicación que puede darse para sostener que Frey no estaba enterado de lo que pasaba a su alrededor. ¿Corresponde esta realidad a la imagen actual que trata de dar Eduardo Frei, demostrando que mientras estuvo en el poder tenía en su mano el control efectivo de todo el país y del orden interno? Sus propias declaraciones y las de sus ministros demuestran lo contrario. Los vietnamitas, Argentina, la salvaje de Sudamérica. Una foto de LAN, es de LAN. ¿Y qué está criticando Punto Final acá? Ah, no, Punto Final parece que está lavando a las modelos de LAN. Historiador falsifica la realidad chilena. Claudio Vélez. Trajo a Chile al historiador británico. ¿Qué historiador británico? Hugh Thomas. Lo más probable es que este personaje, Hugh Thomas, no él, haya escrito la verdad sobre Allende y entonces Allende dice, lo ataca por falsificador de la historia. Saltémonos todo esto. Fíjense, de nuevo con lo Puerto Montt. La masacre de Puerto Montt. La cesantía crisis resuelta. Elecciones o golpe de Estado. 3 pasos atrás, ninguno adelante. La crítica debe hacerse al tiempo, no de acostumbrarse a criticar haciendo nada más. Mira, acá hay una cuestión interesante. Vamos a leer esta de acá. No, esta cuestión no importa. Es la misma cuestión de siempre de los latifundios. Esto sí. Julio Benítez, subsecretario de Trabajo y dirigente del PS. Hay que endurecer la lucha por el poder. Vamos a leer. Página 33. Ya, es una página nomás. Así que. Pero ocupan una letra tan chica, vamos a agrandarla, ¿ven? Y ahora sí. Existe el peligro de que los beneficios derivados del aumento de las utilidades a causa de la mayor producción de las industrias textiles en poder de los trabajadores sean utilizados con fines mezquinos para satisfacer intereses personales o de grupos, manifestó a Punto Final Julio Benítez, subsecretario del Trabajo y militante del Partido Socialista.
Julio Benítez, dirigente sindical de larga trayectoria, señaló la preocupación que existe en el Partido Socialista debido a la tendencia de un sector de la UP que preconiza la inversión de la mayor utilidad que se produzca en una distribución entre los mismos trabajadores de la industria textil. O sea, gente de su propio partido, de la UP, estaba ocupando a vender más caro los excedentes de la industria. La producción ha aumentado en forma notoria y la industria Yarur, por ejemplo, está produciendo alrededor de un 20% sobre los niveles anteriores. La producción de creas y otras telas de gran consumo popular se ha triplicado en consecuencia del entusiasmo de los trabajadores y de las modificaciones del programa de producción que da prioridad a telas como el tocuyo, la mezclilla, batista, popelina, franela y crea. El problema no puede reducirse a la fórmula, ahora que producimos más, vamos a ganar más, señaló Julio Benítez. Los ingresos deben invertirse en mejorar los fondos de atención social, construcción de hospitales y las escuelas, elevar los ingresos de los otros trabajadores de empresas menos productivas. La sola incentivación económica entraña el peligro de distorsionar la conciencia de los trabajadores y hacerles perder la perspectiva del conjunto, manifestó Benítez. O sea, fíjense lo que dice Benítez. Si en esta empresa está produciendo más y entonces el gobierno dice vamos a pagarles más a ustedes, entonces es malo. Porque si estamos incentivando a los trabajadores de que van a ganar más plata, van a perder la perspectiva del conjunto. La estatización de la industria textil ha sido un importante paso adelante, pero el trabajador de esta industria no puede olvidar todo lo que falta por hacer. Poner en primer lugar los incentivos económicos, añadió Julio Benítez, no puede arrastrar a problemas ya vividos en otros países donde se construye el socialismo. O sea, que la gente dice, oh, estoy ganando más plata, voy a ser más capitalista. La requisición de los monopolios estratégicos del sector textil, que también presentaban características monopólicas en el área de la comercialización y el crédito, constituye la primera experiencia concreta de la participación de los trabajadores en la conducción de las empresas en el marco convenio CUT-Gobierno, señaló el subsecretario de Trabajo. El convenio discutido en la última conferencia de la CUT de Valparaíso establece la forma en que participarán los trabajadores en la industria del sector privado que pasan a formar parte del área social. Un proyecto de ley enviado al Congreso implementará la participación de los trabajadores. Es una forma totalmente nueva, señaló Benítez, porque los trabajadores tenían antes representación en algunos consejos donde se encontraban una franca minoría y eran designados por el presidente de la República, por lo que esa representación no emanaba la voluntad de los propios trabajadores. La participación se ejerce a través del Consejo de Administración integrado por 11 personas. 5 son representantes directos del gobierno, que también se designa un administrador de la industria, el interventor. Ahí viene la palabra, ahí van a escuchar harto el nombre. El interventor es como el gerente puesto por el Estado. Y los otros 5 son democráticamente designados por los trabajadores. El Consejo es el organismo de autoridad máxima, el administrador o director ejecutivo preside y dirime los empates, y los representantes de los trabajadores se eligen en asamblea donde participan 2 de los trabajadores, aunque no hubiera sindicato. El poder emana de la asamblea, que puede designar, censurar o cambiar el representante de acuerdo al quórum establecido. La asamblea es presidida por el sindicato o el organismo gremial que exista. Si hay más de uno, el mayoritario. Las reuniones deben celebrarse cada 2 meses sin perjuicio de que haya asambleas extraordinarias. La asamblea elabora planes y políticas que controla su ejecución y supervisa la política que aplican sus representantes en el consejo y en general todo lo que el consejo realiza. Los comités de producción por sección o taller constituidos por todos los que allí trabajan se orientan a mejorar la producción o cuidar el funcionamiento normal de la maquinaria, sugerir medidas de mejor funcionamiento, vigilar que se cumpla el plan de sección y evitar el sabotaje reaccionario. De los 5 representantes ante el Consejo, 3 provienen del sector productivo, obreros, y uno del sector administrativo y otro del sector técnico. El sindicato único o el organismo mayoritario subsiste y continúa representando a los trabajadores ante la administración, y para coordinar la labor del comité de producción y el sindicato, se ha creado un comité de coordinador de trabajadores integrado por los 5 representantes ante el Consejo y la directiva sindical.
Hay hechos que demuestran que el cargo de dirigente debe ser incompatible con el miembro del consejo porque el tiempo se hace insuficiente. La dirección sindical queda marginada en la actividad interna de la industria y se crean condiciones para el surgimiento del burocratismo en la dirección sindical, señaló Julio Benítez. La tendencia a la burocratización es un problema latente que ha producido en otros países y que debemos evitar. Los trabajadores miembros del Consejo en esos países, señaló J. Benítez, ha dejado de ser a trabajadores permanentes y activos en la misma industria. Es por eso que los compañeros que participan en el Consejo deben seguir en el cargo de obrero y no percibir ninguna renta especial. Fíjese, no deben percibir ninguna renta especial por ese trabajo, porque ya en una asamblea de Cemento Polpaico hubo crítica de parte de los propios trabajadores contra compañeros que dejaron de trabajar después de ser elegidos miembros del Consejo. En Chile, se da el comienzo recién a la integración de los trabajadores al gobierno de la UP a través de las industrias y empresas que están pasando en el área social. Si tenemos los mismos subsecretarios y altos jefes que han salido de la clase trabajadora, también es primera vez en Chile que los trabajadores son parte integrante de la marcha y el destino de la empresa, y de la marcha y el destino del país, y por este proceso de convenir la propiedad privada sobre los medios de producción en propiedad social, iremos transformando la sociedad capitalista en una sociedad socialista. Papel vanguardia. Es incuestionable, precisó J. Benítez, y en este proceso de desarrollo social hacia el socialismo, los partidos de la clase obrera tienen un papel primordial como vanguardia. Y precisamente en esos momentos que recrudecen los recrímenes políticos, se demuestra que la clase poseedora de los medios de producción y el imperialismo defiende los intereses de sangre y de fuego, de manera que la lucha por el poder adquiere una violencia propia de la lucha del explotado contra el explotador. Esta etapa, añadió el subsecretario del Trabajo, solo podrá ser superada por una eficaz dirección revolucionaria en que las masas sean actores y autores del proceso revolucionario chileno, que terminará por establecer definitivamente al socialismo. Frente a la agresión criminal no cabe otra respuesta que endurecer la lucha del poder, sin otra contemplación que los intereses de la clase trabajadora y del país. Hoy más que nunca cobra plena vigencia la frase de Ernesto Che Guevara: a la violencia reaccionaria debemos oponernos con violencia revolucionaria. Ya. Voy a dejarlos con un genial chiste de punto final. Ya, saludos Maggie, saludos Andrés FB, pobre tipo, Ricardo Fernández, saludos. PR, Maggie, Patricio Lagos, Oscar, Darko, Albertino, Marisol, Marcos Milla. Saludos, estimado. Excelente trabajo con lo que hizo en Tarapacá. Margarita y Taiwan Number One. Bendix. Saludos, saludos, estimado. Y Ivonne. A ver. Dejémoslo hasta acá. Cuídense mucho. Recuerden, voy a hacer catete con esto. Voy a hacer catete hasta que se acabe toda esta cuestión. Difundan, como todos estos comunistas panfleteros andan pegando carteles en todos lados, poniendo pasquines por todos lados. Hagan lo mismo con el canal. Hagan exactamente lo mismo con el canal. Difúndalo con los cabros chicos, difúndalo con sus amigos, difúndalo con sus padres, difúndalo con sus amigos, difúndalo los canales patriotas. Mejor aún, hagan que me inviten a los canales. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a hacer evangelio. Ahora sé como 10 veces más de lo que sabía de la Unidad Popular hace unos meses atrás. Así que, bueno, ahí voy a dejar perlitas también en la comunidad sobre cosas interesantes, pues sobre este grupo mapuche revolucionario del 71, que yo creo que mucha gente no conoce. Difundan, dejen su me gusta, si es nuevo suscríbase. Y recuerden que el canal está totalmente desmonetizado. YouTube no quiere que este canal se monetice. YouTube está acogotándome cada vez más. Así que si quiere ayudar al canal, si quiere aportar a esta, bueno, guerra histórica, porque esto es una guerra histórica, guerra cultural, bienvenido sea. Nos vemos, si Dios quiere, mañana, yo creo, mañana. Y seguiremos con la lectura. Chao, chao.